Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy importante, el doctor Luis Pomposi, que es médico pediatra y especialista en hipertensión en niños en el Hospital Garrahan. Hola Luis, muchas gracias por haber venido, aparte compañeros de residencia. Hace muchos años. Gracias, Galité, gracias por la invitación. Viste, Luis, que estamos muy acostumbrados a la presión de los adultos, pero en los chicos muchas veces no se piensa en que puedan tener presión alta. ¿Pueden tener presión alta los niños? Yo creo que hoy por hoy la hipertensión dejó de ser una exclusividad de los adultos y tenemos que empezar a buscarla ya en los niños. Siendo la adolescencia un periodo crucial para pensar en futuros adultos hipertensos. ¿En qué momento, digamos, porque no es muy frecuente, ¿no es cierto?, que en la consulta pediátrica se tome la presión? ¿Tiene que decirle, la mamá al doctor, tome la presión a mi hijo? Si es así, ¿a partir de qué edad? Bueno, la recomendación que hace la Academia Americana de Pediatría es que todo niño a partir de los 3 años, en el control clínico anual, tenga un control de la presión arterial. Es decir, por lo menos una vez al año a partir de los 3 años. Y si, por supuesto, este niño tiene alguna enfermedad que amerite o se relacione con la hipertensión arterial, por supuesto que en cada vez que tenga contacto con su pediatra o el especialista, le debe tomar la presión arterial. Nosotros conocemos más los factores de riesgo asociados a hipertensión de los adultos. ¿En los niños es semejante? Sí, es muy similar. Y sobre todo, hoy por hoy, la obesidad y el sobrepeso son dos factores relevantes y se relacionan mucho con la presión arterial. Nosotros tenemos en el hospital una base de datos de casi 600 niños con sobrepeso y obesidad y prácticamente 4 de cada 10 tienen presión elevada. Es decir, que podríamos tener algunos elementos como para evitar esa presión arterial, ¿no es cierto? Como sería la buena nutrición, cómo serían los consejos que vos les darías. Yo creo que los pediatras tenemos una herramienta muy importante a la hora de entablar la relación con los padres y sería la generación de hábitos saludables y sobre todo evitando el sedentarismo que está muy de moda hoy por hoy. Es que mucha computadora, mucho celular. Sí, las recomendaciones serían 2 horas de tablet, celular o pantallas en general, que nadie cumple, ¿no? Y bueno, con mucho de todo esto hacen que tengamos un aumento importante de la obesidad y el sobrepeso. Pues fíjate que la encuesta nacional de salud hecha por el ministerio, la última fue en el 2019, arrojó un valor de 41.1% de sobrepeso obesidad, 20 y 20 aproximadamente. En la población infantil. En chicos entre 5 y 17 claro, años. Claro, es un montón. Y esto, estamos hablando de la prepandemia. Claro, no me imagino en la pandemia. Yo creo que post-pandemia estamos muy mal. Por eso hay que recomendar hábitos saludables, comer bien, comer muchas frutas, muchas verduras y mucha actividad física. Muy bien. Y cualquier actividad física, si por ejemplo vos detectás que tiene hipertensión arterial, ¿tiene alguna contraindicación, alguna actividad física? Es decir, lo que hablamos de actividad física en el que es obeso, eso tiene que estar recomendado por su médico y todo, pero la hipertensión, ¿tiene alguna contraindicación? Muchas veces nos llegan al consultorio niños con sobrepeso y obesidad que tienen hipertensión arterial leve. Y algunos pediatras le dicen, bueno, no puede hacer ningún tipo de actividad. Al contrario, estos chicos por lo menos tienen que caminar, tienen que moverse. No es una contraindicación la hipertensión arterial leve. Por eso te lo pregunto, porque si no es un círculo vicioso. Sí, en general es así. Las únicas contraindicaciones es aquella hipertensión arterial sostenida y severa, no controlada, porque una vez que uno controla con medicación ese tipo de hipertensión puede hacer actividad física, y en algunos casos especiales que son hipertensión arterial severa con daño de órgano blanco
se evaluará en cada caso y qué tipo de actividad física va a poder hacer ese paciente. Digamos, en general, uno lo que recomienda es actividad física aeróbica, más o menos aproximadamente en 60 minutos durante 5 días a la semana de movimientos. Y ahora se está hablando tanto del ejercicio isométrico también, como que mejoraría. ¿Qué sería el ejercicio isométrico para la gente que nos escucha? En general, el ejercicio isométrico son aquellos ejercicios cortos de mucha fuerza, ¿no? Como levantamiento de pesas dependiendo de la edad y dependiendo un poco de la contextura del paciente y el peso, lo que va a levantar, ¿no? También esto hay que hacer mucho hincapié. En general no es recomendado en menores de 16 años, por ejemplo, no ir al gimnasio, como a veces te preguntan por ahí los menores de 16 años, ¿puede ir al gimnasio? Sí, puedes ir al gimnasio, hacer bicicleta, hacer cinta y hacer todo lo que sea aeróbico, pero no recomendamos hacer pesos excesivos, exactamente. ¿Existe como en los adultos que esa hipertensión del guardapolvo blanco que dicen que es porque ven al médico y se asustan? Sí, en general la hipertensión del guardapolvo blanco por definición es hipertensión en el consultorio con normotensión en el domicilio o por monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es decir, que cuando te van a ver a vos le sube la presión, llegan a su casa y está bien, y cuando le pones un monitoreo continuo la presión está normal. ¿Y entonces ahí te quedas tranquilo? Bueno, antes te podía decir que sí, hoy por hoy han catalogado al hipertenso de guardapolvo blanco como una situación intermedia entre el paciente normotenso y el paciente hipertenso. O sea que se ha encontrado en algunos pacientes con guardapolvo blanco un aumento de la velocidad del pulso, que sería la velocidad por la cual corre la onda a través de las arterias, un mínimo aumento o engrosamiento de la pared de las arterias y un aumento del índice de masa ventricular izquierdo, o sea que quiere decir que el corazón se empieza de a poquito a agrandar, como que ya hay una situación subclínica, no sintomática, que tendrían este grupo de pacientes. De hecho, no cualquiera reacciona cuando va al médico de esa manera, le sube la presión y en general en su casa está lo más bien. Digamos, hay algo que está pasando en este paciente, entonces, bueno, se empezó a estudiar este tipo de pacientes y lo han catalogado como una situación intermedia entre el paciente normotenso estricto y el hipertenso. Perfecto. ¿Y hay un valor de presión determinado para considerarlo hipertenso a los chicos? ¿O tenés tablitas como para el peso y la talla? En general, todos sabemos que la presión aumenta con el crecimiento. Y en general, los chicos, a su vez, tenemos tablas de percentilos para evaluar quién está hipertenso o quién no. Hay chicos que, por ejemplo, alrededor de los 5 años, vos no tenés la misma estatura en un chico de 5 años. Puedes tener un chico más alto y otro más bajo. ¿Va a tener la misma presión? Probablemente no. ¿Por qué? Porque las tablas están hechas en base a la talla, a la edad y al sexo. O sea, no se toma solo en cuenta la edad, sino lo más importante es la talla en estos chicos. Y en general el corte... Es decir, la altura. La altura. En general el corte lo hacemos a los 16 años, porque estamos convencidos que a los 16 años tanto el varón como la mujer realizó su empuje puberal y terminó su empuje puberal y prácticamente es la altura definitiva que va a tener ese niño o niña, ¿no? Y a partir de ahí uno toma valores de adulto. Bien. ¿Y tienen síntomas específicos los chicos cuando tienen hipertensión o es como los adultos que es un enemigo silencioso? En general vos lo definiste muy bien, la hipertensión arterial es un enemigo silencioso. La gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, salvo en aquellos pacientes que son hipertensos graves.
pero la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. Por eso es muy importante el control de la presión arterial en el consultorio del médico. ¿Y cuáles serían los síntomas que te orientarían, más allá de que hay que tomarles anualmente? Pero ponele que pasó el control anual, ¿qué chico, digamos, que la mamá se tiene que preocupar y decir, bueno, voy a consultar precozmente? Bueno, en general, te voy a decir algo, voy a demitificar 2 síntomas que... Eso es lo que quiero. Que en general uno siempre dice, no, pero le duele la cabeza de tener la presión alta. Exacto. En general, la cefalea no es síntoma de hipertensión arterial, salvo que el paciente tenga una crisis hipertensiva, como una encefalopatía hipertensiva, que es una situación muy grave, donde se agregan cuadros como vómitos, visión borrosa, y hasta pueden tener convulsiones estos chicos en general. Después va a ir de la mano de acuerdo a la patología que uno esté sospechando en el paciente. Por ejemplo, si yo estoy revisando un niño que sospecho que pueda tener una coartación de aorta, en general este paciente va a tener mayor presión en miembros superiores con respecto a los miembros inferiores. Lo normal es al revés. Siempre tenemos mayor presión en miembros inferiores con respecto a miembros superiores. Entonces, en estos casos, en general puede ser que tenga los pulsos disminuidos en la inguinales, y eventualmente, muchas veces cuando son tardíos, uno ve algunos pacientes que pueden tener miembros un poquito menos desarrollados por una cuestión de flujo a nivel distal, o sea, a nivel de los miembros inferiores. Entonces, otra cosa que puede llegar a tener presente son aquellos chicos que se levantan todas las noches a hacer pis. Bien, vamos a seguir en el segundo bloque, hablando de qué pautas de alarma tenemos que tener. Vamos a llegar entonces a este fin del primer bloque de A Ciencia Cierta, y no nos dejen porque seguimos con más A Ciencia Cierta, Dr. Luis Pomposi e hipertensión en los niños. Gracias. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV, Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Y seguimos con el doctor Luis Pomposi. Luis, habíamos quedado entonces en la hipertensión arterial en los niños. ¿Y qué es la hipertensión arterial oculta? Bueno, como contrapartida vos habíamos hablado del guardapolvo blanco, está lo que se llama hipertensión arterial oculta, que son pacientes que en el consultorio uno le toma la presión arterial y es normal, pero en la casa es al revés. Es al revés del guardapolvo blanco. En la casa tienen presión arterial elevada. Y esto lo hemos visto, nosotros hicimos un trabajo en el hospital y aproximadamente la prevalencia, que sería la cantidad de chicos con probabilidad de desarrollar hipertensión arterial oculta, fue de 9.6%, o sea, casi un 10% de estos chicos pueden... ¿Y esto no puede estar relacionado con que le tomen mal la presión? ¿Quién se la tomaba? ¿Todo eso? ¿O puede ser, o también generalmente hay un grupo de pacientes donde uno tiene que ir a buscarlo y pensar en estos, que son los pacientes con sobrepeso y obesidad, sobre todo aquellos pacientes que roncan a la noche, apnea del sueño, o los que tienen apneas del sueño, o sea que se hacen una pausa respiratoria, pacientes genéticos como pueden ser la neurofibromatosis tipo 1, que son niños con mancha café con leche en el tronco y en general tienen asociaciones con hipertensión arterial, pacientes con síndrome de Williams, en general que tienen una característica muy particular, son chicos con carita de duende, digamos, y pueden asociar coartación, sobre todo de aorta abdominal, o estenosis arterial renal con hipertensión arterial. Estos serían las hipertensiones secundarias. Secundarias, o sea, sí. Es decir, que como la hipertensión esencial o primaria sería. En general la hipertensión esencial o primaria la vemos más con el chico que tiene un sobrepeso o tiene obesidad o aquel que tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial. Bien. Es decir, que el antecedente familiar es muy importante. Juega un rol muy importante, la genética juega un rol muy importante, entonces siempre tenemos que preguntar, papá o mamá y abuelos, que hayan iniciado su hipertensión arterial antes de los 55 años. Eso se toma como factor positivo a la hora o de mayor riesgo. Bien, y te decía antes si podía ser que le hubieran tomado mal la presión. ¿Qué les recomendás a los papás? Porque en el consultorio, dependiendo de la edad, se necesitan manguitos especiales, ¿no es cierto? Sí, la técnica es muy importante en pediatría. Muchas veces nosotros nos encontramos con lo que se llama pseudohipertensión, que son, como vos dijiste muy bien, a veces que le toman mal la presión. Por eso tenemos que tener manguitos adecuados para cada brazo de cada niño. En general, lo que tenemos que tener en cuenta con eso es no la altura del mango, sino la circunferencia, o sea, la goma del mango que cubra el 80% como mínimo de la circunferencia del brazo del niño. Si cubre el 100% sería mejor, pero generalmente con el 80% de la cobertura del brazo estamos adecuadamente tomando y correctamente tomando la presión arterial. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que el brazalete tiene que estar en la misma línea del corazón. Por eso es muy importante que el paciente esté relajado, sentado, con los pies apoyados en el piso y el brazo apoyado sobre la camilla, sobre el escritorio, pero tener en cuenta esto. Y muchas veces uno deberá esperar más o menos unos 5 minutos hasta que se relaje el paciente para tomarle. Otra cosa importante en cuanto a la técnica es preguntar si el paciente evacuó su vejiga antes, porque a veces el aumento de la tensión del detrusor, que es el músculo de la vejiga, puede dar aumentos sutiles de presión. Mira vos. Y a los papás, por ejemplo, que tienen un hijo hipertenso para los controles, por ejemplo, esos que se pueden utilizar en la casa, que son autodeterminantes de presión. Existe lo que se llama, como vos dijiste, el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Está muy bien visto en adultos, ya los adultos lo usan muchos. En general en pediatría la recomendación es que se puede hacer, ¿no? Pero no para el diagnóstico. Para el diagnóstico uno lo que aconseja es hacer
control en el consultorio y monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Pero sí sirve para la adherencia, por ejemplo, al tratamiento y todas estas cosas, y es de ayuda. Y en aquellos lugares donde uno no tiene acceso a un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, bueno, bienvenido sea. Lo generalmente, como para que uno, como consejo, lo que les puedo decir es que no compren marcas no convalidadas, no cualquier marca, y no compren los de muñeca. Los de muñeca no sirven para el control de la presión arterial. Y tener en cuenta lo que dije antes del brazalete, o sea, lo que cubre el brazo en general tiene que ser adecuado. Normalmente en niños pequeños está el de 9 centímetros y después en general para otros tenemos el de 12, que sería el adulto normal, y después hay un mango que sería el de para chicos con sobrepeso que tienen un brazo más gordito. En general existe todavía uno más grande que le cubra bien la circunferencia, por eso tenemos que tener en cuenta. Y esto sí, hay una metodología por la cual podemos tomar la presión arterial en casa. Lo que sí nos va a decir, a diferencia del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, qué pasa con la presión durante el día. No nos va a decir qué pasa con la presión durante la noche. Claro, porque y sabemos que hay hipertensión arterial nocturna, y muchas veces como la presión tiene un ritmo circadiano que es un poquito más alta de día y desciende a la noche cuando uno descansa, normalmente la presión desciende un 10% a la noche cuando uno se va a dormir. Bien. Y esto sería lo normal. Hay pacientes que este descenso no lo tienen. Bien. ¿Y eso es signo de mayor gravedad? En general, lo que se dice es que se ve más asociado a hipertensos con enfermedad secundaria. Bien. Y decime, esto en los pacientes que están determinados con hipertensión, ¿reciben tratamiento igual que los adultos, los pacientes pediátricos? Sí, en general sí. Lo que primero hacemos siempre es tratamiento no farmacológico. ¿Y cuál sería el tratamiento no farmacológico? Los hábitos saludables, la dieta, ajustar la sal, actividad física, evitando el sedentarismo. Es muy importante incorporar a la familia en todo esto, porque si no vamos al fracaso, sobre todo si hay un chico con sobrepeso y obesidad, y si en casa hay un hermano que está en normopeso, digamos, es difícil que el de normopeso quiera comer otras cosas claro, hay que acompañarlo para que... Y el chico con sobrepeso deba cumplir la dieta. Entonces, en esos casos aconsejamos que toda la familia acompañe. Exactamente. En general es más frecuente que, sobre todo en la familia de obesos, los chicos sean obesos, ¿no? Sí, en general, y el 80% de esos chicos van a ser obesos adultos, probablemente. Y ante el fracaso de un tratamiento no farmacológico, que sería todo lo que el ejercicio, la sal, anteriormente mencioné, en general, bueno, nos queda hacer tratamiento farmacológico, salvo en aquellos pacientes que tienen enfermedad secundaria, son sintomáticos o son pacientes con hipertensión grave. Perdón. ¿Y a qué llamas hipertensión grave? Bueno, por clasificación, en general, como bien dije, la hipertensión arterial está clasificada por percentilos y tablas, y hablamos de normotensión cuando la presión arterial está por debajo del percentilo 90, presión arterial normal alta o limítrofe o prehipertensión es la que está entre el percentilo 90 y el percentilo 95, presión arterial estadio 1 es la que está por encima del percentilo 95, menos 12 milímetros de mercurio, y presión arterial estadio 2 es la que está por encima del percentilo 99 más 12 milímetros de mercurio. Bien, igual eso te lo va a determinar el médico, pero es importante saber que hay esta clasificación y que la hipertensión grave... Son valores elevados. Exactamente, y en esos valores elevados, ahí seguramente lo empezás a medicar de entrada. Y en general sí. Bien. Sí. Vos hablaste de la sal. Viste que en algunos casos se recomienda que directamente a los chicos desde recién nacido, mejor dicho, desde cuando vos le vas a dar, le vas a incorporar la alimentación sólida, se trate de no incorporar la sal. ¿Es así? En general,
uno aconseja a no incorporar la sal. Lo que nosotros tenemos como pediatra es una herramienta muy importante, que es generar hábitos de esos chicos. Sobre todo si yo tengo 2 padres hipertensos, probablemente ese chico, yo no sé cuándo, pero lo que quiero yo tratar es que ese chico, si va a ser un hipertenso, lo sea lo más grande posible. Entonces, si yo le genero hábitos saludables y lo hago comer con muy poca cantidad de sal, en general lo que voy a lograr es que se adapte mejor a la dieta cuanto más grande sea. Exacto. Lo que se está hablando mucho es del potasio ahora en general. Dietas ricas en potasio, porque el potasio compite a nivel renal en la reabsorción con el sodio. La reabsorción significaría que el riñón, cuando pasa el sodio por el túbulo, lo reabsorbe, y eso es lo que haría aumentar la presión en general. Entonces competiría el potasio con el sodio y reabsorbería más potasio y menos sodio. Bien. Por eso muchas veces, a veces preguntan, ¿la sal de potasio sirve? Sí, siempre y cuando no sea un enfermo renal crónico, que hay que tener cuidado, pero generalmente en ciertos pacientes uno puede usar. ¿Qué otras cosas más de dietas ricas en potasio podríamos hacer para competir con el sodio? Bueno, jugos cítricos, o eventualmente la banana. Está bien. En general, si mal no recuerdo, creo que 40 miligramos de potasio diarios es suficiente como para competir a nivel tubular. Muy bien, muchas gracias, Luis, ya te vamos a volver a invitar. Bueno. Hemos terminado este programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian, y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos.